Pensé que habían aprendido qué significaba la ley del arrepentido y ahora se la van a aplicar a los pibes. O sea que a los pibes le van a decir, si me firmás acá, frente al fiscal, podés denunciar a tu jefe narco. ¿Se dan cuenta a qué los están sometiendo? Los están condenando. ¿Eso es el destino que quieren para los pibes? ¿Tan lejos llega la demagogia punitiva en este país? Se ve que no es exclusividad de Patricia Bullrich. Eso es verdad. Ley del arrepentido. Bueno, podríamos dar muchas estadísticas, después mi compañero Nicolás del Caño va a abundar en eso, cómo bajar la edad de punibilidad de ninguna manera tiene que ver con la cantidad de delitos que se cometen o que no se cometen, pero sí quiero destacar que me hace acordar a un hecho histórico que es la ley Agote. Esa ley Agote, persecutoria, estigmatizante, la del año 1919, que se dicta en un alto contexto de migración, de pobreza, que buscaba controlar la peligrosidad de los niños, en realidad tenía el mismo objeto social, el mismo destino social. En ese momento se hablaba del peligro moral o material, ahora han tenido cuidado, quien redactó el dictamen de la mayoría habla de riesgo social. Pero el concepto es el mismo de la ley Agote. Los que vienen a modernizar atrasan unos 100, 120 años en cada uno de los temas que tocan. El diputado conservador Luis Agote decía de los pibes de aquella época, ellos empiezan como canillitas y terminan como canallas, porque tampoco esto de inventar eslogan es algo de la facha de Bullrich, es algo bastante extendido. Ellos empiezan como canillitas y terminan como canallas, porque los pibes, cuando sus padres, anarquistas, socialistas, eran perseguidos porque se organizaban contra las condiciones de miseria en las que los sometía este sistema, por ahí salían a repartir la prensa de los periódicos de aquella época de la izquierda y eran perseguidos. Porque también en aquella época el famoso bienestar del que habla el presidente Milei era para unos pocos, ¿no? Las mayorías populares, incluidas las migrantes, eran sometidas a las peores condiciones sociales. Así que se parece bastante a lo que pasó en aquella época. Y quiero decir, señor presidente, que en el día de ayer se acaba de votar esa nefasta contrarreforma laboral tan regresiva, que va a dejar a las niñeces en una situación mucho peor, mucho peor. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero expresar que estamos frente a un viejo debate. Son estos debates circulares que están en la sociedad argentina, algo parecido también a la reforma laboral. Siempre que aparece un gobierno no peronista aparece la reforma laboral, aparecen los economistas que hablan de reformas estructurales, en fin. En el verano hemos visto cómo los medios televisivos, casi en cadena, tomando realidades de la calle, de la sociedad, eventos dramáticos como el caso de este chico Jeremías, bueno, hablaban de la ley y de la baja de la punibilidad, tema que se empezó a discutir en la década de los 90. En el año 98, siendo diputado, votamos un proyecto del presidente de la Cámara, en ese momento un hombre que conocía el conurbano, Alberto Pierri, que planteaba que la punibilidad eran 14 años, para delitos de alta violencia, 14 años. Bueno, nunca pasó por el Senado, siempre estuvo dando vuelta a este tema. Cuando se trata en el 2005 la ley importante, garantista, que tenía que ver también con los pactos internacionales, la defensa del niño, niñas y adolescentes, ahí también queda abierta la puerta para el debate posterior, que es una reforma penal juvenil que contemple también procesos diferenciados en términos de los hechos, la calificación de la pena, y el Senado, del cual formé parte en el 2009, abordó un debate con alto nivel de consenso y con participación también del peronismo, de todos los sectores del radicalismo, en un proyecto de ley realmente muy interesante, en donde había un gradualismo de 14 a 16, de 16 a 18, y fundamentalmente de lo que se trataba era el abordaje de un menor que cometía delitos de alta violencia y que pudiera ser apartado y puesto en un lugar de resocialización totalmente diferenciado a lo que es la cárcel para mayores o cárcel para adultos. Señor presidente, la verdad que
me toca empezar a explicar la posición de un bloque que tiene que venir a esta sala a ratificar la necesidad de construir un nuevo sistema juvenil penal. Y decimos sistema porque creo que es la palabra que completa la mirada que tenemos en la resolución de un problema que sin duda tenemos que abordar, y por eso hay más de 15 proyectos y distintas miradas de legisladores de este bloque a lo largo de muchísimos años. La ley actual es una ley que tiene 45 años de vigencia en la Argentina, la 22278. No hace falta que expliquemos nuevamente la inconstitucionalidad de esa norma. La Argentina avanzó ratificando la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con rango constitucional. Por eso decimos que cualquier intento de modificar una ley tan vetusta, tan regresiva, tan tremenda en la mirada del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes, a los que ni siquiera en esa ley se los denominaba como niños, niñas y adolescentes, que a muchos les cuesta esa palabra, porque intentan siempre ponernos en la categoría de menores. Nosotros incluso cuando abordamos la cuestión penal seguimos refiriéndonos a niños, niñas y adolescentes, en tantos son el sujeto que queremos reconocer, porque así lo dicta la Constitución Nacional y sin duda la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Que voy a empezar diciendo que en su observación 24 dice algo que de entrada chocó contra la realidad del discurso de la promotora de este mamarracho jurídico que ingresaron allá por el 2024. La hoy senadora nacional Patricia Bullrich comenzó esto en una campaña de marketing diciendo: delito de adulto, pena de adulto. Primero señalando allí la inconstitucionalidad de esa frase. Hoy en manos de una senadora sin duda tendrá que revisar, le puede servir para una campaña electoral, pero sin duda se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país con normas y leyes que permitan resolver los problemas y mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Porque la no punibilidad, que es el niño o niña que con su ley o con la nuestra será no punible en tanto no ingresa al régimen juvenil penal, tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito. Los no punibles en nuestro dictamen, y vamos al grano, separados en dos universos, los que los conocemos. Vayan a sus pueblos, vayan a sus localidades, pregunte cuántas actas de aprehensiones tienen en su comisaría. Yo lo voy a decir, provengo de una ciudad de La Plata, 204.000 habitantes, 204.000 habitantes niños, niñas y adolescentes, 850.000 en total. ¿Alguno se anima a decir cuántos niños y niñas son aprehendidos? En más de 12 comisarías, actas de aprehensiones cargadas por decisión del gobierno de la provincia como nunca antes. Actas de aprehensiones digitalizadas, motivo de la aprehensión. 50% de las aprehensiones, averiguación de antecedentes. Segundo motivo, tentativa de hurto y tentativa de robo. Delitos, como dijo la diputada preopinante, comunes. Para esos delitos comunes, en los no punibles, damos respuesta, señor presidente. Y la respuesta, sin duda, es, primero, sistema de protección integral 26061, que tienen, por supuesto, medidas protectoras, esto es, medidas de abrigo que tomarán los jueces de familia. Segundo, ley de salud mental 26657, internación obligatoria, porque el consumo problemático es uno de los factores más importantes para que un pibe esté delinquiendo en una edad que tendría que estar en la escuela, jugando y en familia. Tercero, en los casos gravísimos, tipificados en el Código Penal, con penas que son mayores a 15 años, los delitos que acabo de explicar, esos que nos estrujen el corazón, señores diputados, también decimos normas procesales vigentes en la provincia, privación de la libertad en función del artículo 37 y 40 de la Convención. Para quien no lo sabe, tiempo limitado, supervisión de la restricción, porque no solo queremos cuidar la vida de los terceros, dar respuesta a las víctimas, sino fundamentalmente también cuidar la vida y la integridad de ese adolescente que necesita, hasta que tenga garantizado el proceso, también un resguardo a su integridad y a su vida. Bueno, en primer lugar me parece que hay que decir con total claridad que hoy es un día triste en este recinto. Triste porque estamos siendo visitados y nos acompañan
las víctimas de delito y quiero decir que acompañamos ese dolor, entendemos ese dolor, lo entendemos quienes hemos perdido seres queridos, hijos, en otras circunstancias, pero lejos de no entender, sabemos muy bien lo que significa ese dolor lacerante. Triste también, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes de nuestro país que han cometido delitos. Y eso no es porque un niño de 14 años, de 15 años, 16 años, elija nacer en una familia que quizá está inserta en una comunidad relacionada con la delincuencia. No elige la pobreza, no elige la vulnerabilidad, no elige la marginalidad. Es triste también estar discutiendo y hablando de ello. Y es triste también porque evidentemente si estamos discutiendo esta ley, si estamos discutiendo bajar o no bajar la edad de imputabilidad en los niños, niñas y adolescentes respecto al delito juvenil, es porque el Estado falló. Y falló la sociedad argentina en su conjunto. Y falló la política, toda. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estaba ese Estado? ¿Dónde estaba la política cuando esos niños dejaban la escuela sin que nadie los controlara? ¿A dónde estaba el Estado? ¿A dónde estaba la política cuando la violencia doméstica y la violencia en las comunidades comenzó a ser una moneda corriente? ¿Dónde estábamos? ¿No? ¿A dónde estaba la política cuando el Estado se retiró absolutamente de los territorios y quedaron a la buena de Dios para que el narcotráfico avanzara y tomara a esos niños y los hiciera delinquir? Entonces es triste estar discutiendo esto. Ahora hay una pregunta que requiere mucha honestidad. ¿Esto soluciona el problema de la inseguridad? ¿Esto da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito? ¿Esto previene? No, no previene. ¿Esto soluciona el tema de la inseguridad en nuestro país? No, porque como lo han dicho y lo han repetido muchísimos diputados, sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creo más que tiene que ver con buscar un título rimbombante, ¿no? Porque es más fácil decir estamos haciendo algo que hacerlo de verdad. No tienen y no poseen un libre campo de autodeterminación y encuentran totalmente limitada su voluntad a la realidad social, cultural, familiar, educativa y económica. Bajar la edad no va a resolver el problema de la violencia y la inseguridad, dice la Sociedad Argentina de Pediatría. La pastoral social dice que es imprescindible comprender que es necesario promover la cultura del cuidado. Y de esto estamos hablando. El Estado tiene que ser garante del cuidado de estos niños, niñas y adolescentes, tomando las medidas que haya que tomar acordes para llevar a cabo con la edad evolutiva de estos niños. En definitiva, son muchas los organismos y las instituciones que dicen lo mismo. Las instituciones internacionales de derechos humanos que se han expresado, Convención de los Derechos del Niño, Convención Interamericana de Derechos Humanos, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las reglas de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas básicas de acceso a la justicia de las personas vulnerables, organismos nacionales, la Conferencia Episcopal Argentina y la Pastoral Social, Cáritas Nacional, UNICEF Argentina, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Observatorio de Derechos Humanos, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de las distintas provincias de la República Argentina. Es decir, ¿por qué no escuchamos a los que saben? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué estamos con las orejeras puestas y no podemos mirar un poco más allá y escuchar a los que saben, a los profesionales, a los que están en contacto permanente con las estadísticas, con los números, con los estudios? Creo que estamos haciendo lo mismo y llevo la comparación también a la reforma laboral. Estamos decidiendo sin escuchar a los protagonistas, en este caso fueron
los trabajadores los que quedaron excluidos. Tenemos que animarnos a tomar decisiones de fondo y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años no es una decisión de fondo. Tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para prevenir que estos niños lleguen a cometer delitos y lleguen a este estado de vulnerabilidad absoluta. Para poder llegar a tiempo y no contar víctimas, sino contar con las condiciones básicas que necesitan estos niños para poder desarrollarse plena e integralmente en su vida. No voy a acompañar este proyecto del oficialismo, presidente.